hablando que hay una intención, aleluya, Reina, a menos, Dios le bendiga, Reina Fernández, Dios le bendiga, hermano, todos sus hermanos amados que se siguen conectando. Y yo estaba leyendo el libro de Santiago y ayer yo le estaba hablando que la palabra del Señor está inspirada, es inspirada por el Espíritu Santo, y los hombres que el Señor eligió, es hombre de Dios, Mateo, Lucas, vemos cómo Pablo, Pedro, cómo el Señor inspiró para que nosotros tuviéramos la Santa Escritura aquí, que es una guía espiritual que nos hace llevar a toda verdad y a toda justicia. Y ayer yo hablé que hay 4 conceptos que nos dicen en segunda de Timoteo, que son principal, en segunda de Timoteo 3:16, para que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Y la palabra hay 3 objetivos principales que causa en la vida de un creyente, que es enseñar, que es cuando uno empieza a leer la palabra y puede también instruir a otra persona en el camino. También la palabra nos enseña a reducir, a redahuir, que es para poder entender cuando nosotros andábamos mal o estamos haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Nos sirve para corregir también, que es una forma de poderle decir a la persona que eso no le conviene, estar en los vicios, en las drogas, en los pleitos, en los celos, en la contienda. Y nos sirve para instruir en justicia, y eso es como para impartir justicia. Dije que una de las formas más difíciles de predicar el evangelio es esa cuarta, vamos a suponer, dirección o forma que el Señor nos enseña en su palabra, que es instruir en justicia. ¿Por qué es difícil? Porque ahí toca directamente ahí toca lo que puede ser en unos intereses particular. Ejemplo, usted es abogado, o usted es policía, o usted es juez, y usted tiene que implantar justicia base a la ley de su país, base a la constitución y las leyes de su país. En este caso yo soy dominicano, base a la constitución y las leyes dominicanas, yo siendo un policía, y yo me tengo que regir por esas leyes, o siendo un policía de tránsito, o siendo cualquier que pertenezca a cualquier institución. Y se supone que esas leyes no tienen excepciones, hermano. Asimismo, como un particular, yo siendo un policía de tránsito, viola un semáforo en rojo. Si yo veo que lo hace también un hijo mío o alguien que yo conozco, se supone que yo debo de impartir justicia poniendo lo que establece la ley, poniendo una multa. Y la Biblia enseña eso, que hay que implantar justicia sin excepción de personas. Y es difícil de implantar esa forma que la palabra nos enseña, porque ahí toca mucho los intereses individuales de cada uno. Pero ahí es que se establece cuando uno anda en el temor de Dios y cuando uno vive la palabra que uno mismo predica. Y es cuando uno empieza a trabajar esa área, que se puede decir que es difícil, porque a veces le toca a personas muy cerca y a veces quieren hacer secesión o quieren evadir alguna responsabilidad, y eso la palabra dice que es injusticia. Cuando usted tiene que impartir justicia y usted hace una excepción, usted lo que está haciendo una injusticia. ¿Por qué? Porque a usted le quiere plantar la justicia, que es lo correcto, pero porque usted conoce un amiguito o algo, no lo hace. Y eso la Biblia le llama a veces también la parte de soborno. Y también la Biblia dice que el que coge soborno, las dos personas, el que también practica el soborno, pero también el que lo recibe, dicen que esas personas se van a desviar. Esas personas no van a poder tener capacidad moral, que en el día que le toca de dar cuenta, sea en la parte terrenal o sea allá en la parte espiritual, no van a tener la parte moral ni siquiera para poderse defender. Y habla de los sobornos, aleluya. Y hoy yo quiero hablar de un tema, siguiendo en Santiago 3, de algo que también nos toca muy fuerte y a veces se nos hace difícil de entender, que es la lengua del hombre, hermano. La lengua, nosotros hacemos muchas cosas con la mano y decimos que la desbaratamos con los pies,
Hermano, pero la Biblia dice una cosa contraria. ¿Ustedes lo sabían? Que lo que usted hace con la mano a veces no lo desbarata con los pies. Dice la palabra que lo que usted hace con la mano, con los pies, lo desbarata con la boca. Que este es el veneno más peligroso que tiene el cuerpo suyo. Y nosotros siempre decimos que lo hace con la mano y lo desbarata con los pies. Hermano, la Biblia hoy nos va a enseñar algo diferente. La palabra nos va a enseñar, hermano, que es con la boca, que es con la lengua que lo hacemos. Y decir, ¿cómo? Y tanto tiempo diciendo que lo que hacemos con la mano lo desbaratamos con los pies. No, hoy la palabra nos va a enseñar que es la lengua que lo hace, hermano. Ustedes lo sabían. Que esta lengua es quien desbarata la cosa. Y hoy la palabra del Señor nos va a hablar todito, incluyéndome a mí, hermano. Hoy el Señor nos va a hablar a todo. Y es porque vamos a entender por qué lo que hacemos con la mano y decimos que lo desbaratamos con los pies, no lo hacemos con los pies, sino con la lengua. Y hoy lo vamos a entender. Y vamos hoy a leer Santiago 3. Y primero vamos a leer los dos primeros versículos, en el versículo 6 y 7. Santiago capítulo 3, vamos a leer versículos 6 y 7. Aquellos que tienen una Reina Valera, justamente el encabezado del versículo 3 dice la lengua. Lo pueden buscar si tienen una Reina Valera, pero hoy vamos a leer, no vamos a leer el versículo 1, sino vamos a leer el 6 y el 7 y uno cuanto más. Y vamos a ir a Santiago y vamos a buscar el capítulo 3. Aquí lo tengo. Y vamos a leer el versículo 6 y 7. Y por ser palabra del Señor se lee en la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, dice la palabra, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Hermano, yo quiero que eso ustedes no se lo olviden lo que yo voy a decir ahora. Dice, inflama la rueda de la creación. Hermano, ¿sabe por qué? Porque nos vamos a ir para Génesis, para que entendamos la responsabilidad que Dios nos dio a todo. Dios nos dio todo para que señoremos todo lo que Él creó. Y vamos a leer a Génesis para que entendamos que no es con los pies que desbaratamos las cosas, sino con la lengua. Y yo quiero que eso se lo graben, lo que yo estoy leyendo ahora en el versículo 6. Dice, hablando de la lengua, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza, dice, porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mal se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Por quién dice? Por la naturaleza humana, por nosotros. Dios nos dio ese señorío para que podamos nosotros dominar las bestias, los animales, los seres vivientes del mal y tanta cosa. Y dicen que todo eso el hombre ha podido lograrlo. Pero hay algo que no ha podido lograrse. Y al final le vamos a decir quién lo pudo hacer. ¿Quién pudo lograr dominar esa pequeña órgano que tenemos en ese cuerpo que inflama toda la creación? Toda la creación. Y no es lo que hacemos lo que hacemos con la mano lo desbaratamos con los pies, sino con la lengua, hermano. Y vamos a irnos a Génesis para que ustedes vean cómo Dios le da la autoridad al hombre para que señoree todo. Y vemos cómo el hombre ha ido desbaratando todo lo que Dios nos dio para nosotros señorear y poder dominar, pero no pudimos dominar, excepto un personaje bíblico, que ahorita lo vamos a leer quién es, que seguro ya mucha gente lo va a dejar en incógnita. Creo que ya yo lo había dicho, pero también lo voy a dejar. Y en la Biblia nos va a decir que ese órgano el hombre no lo ha podido dominar. No lo ha podido dominar. Y pudo dominar leones, caballos salvajes, lo pudo dominar, toro, todo ese animal lo ha podido dominar. Pero ese órgano chiquitico que está en su propio cuerpo
no ha podido dominarlo. Y primero nos vamos a ir a Génesis para que ustedes vean cómo Dios nos entregó todo bueno, todo bien hecho, todo de una forma bien organizada, y cómo el hombre con ese órgano tan pequeño ha inflamado toda la creación. Aleluya. Y vámonos a irnos para Génesis. Hermano, este tema hoy está interesante, porque hemos aprendido ya que ya no vamos a decir que lo que hacemos con la mano lo desbaratamos con los pies, sino con la lengua. Pero también la Biblia nos da un consejo, hermano, para que el que lo pudo lograr dominar lo que era la lengua, que sí él venció y pudo dominar ese órgano, nosotros también entendamos por qué debemos de aprender a dominarlo. Al final dice, y no debe de ser así, hermano. Es así, lamentablemente, que la lengua no se puede dominar, pero al final la misma Biblia dice que no debería de ser así. Al final, cuando lo vamos a leer ahorita, vamos a irnos a Génesis 1 y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 31. Génesis capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 31. La palabra dice, y los bendijo Dios y le dijo, eso es al hombre, a Adán y a Eva, hermano. Seguimos, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sujuzgarla, eso es señorial, hermano, y señorea en los peces del mar. Eso es subyugar, tener autoridad sobre todo lo que el Señor creó. Dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastren sobre la tierra, y que hay vida. Toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, el Señor le da al hombre todo, se lo entrega a Dios para que pueda señorear y tener autoridad sobre todo animales, aves. Y yo quiero seguir leyendo qué dice Santiago, lo que ha pasado. Si Dios hizo todo bueno en gran manera, dice Génesis, lo que yo acabo de leer. Dios le bendiga a los hermanos que se sigan conectando. Isabel Pinales, Dios le bendiga. Rafael, Dios le bendiga. Y los hermanos que se siguen conectando. Vamos a orar, hermano, casi mente. Pero yo quiero que le pongan atención, porque decimos que lo que hacemos con la mano lo desbaratamos con los pies. Pero la palabra nos dice que es con la lengua. Seguimos de nuevo, leyendo de nuevo a Santiago 3, por ahora vamos a leer desde el 8 al 9. Y aquí vamos a entender por qué pasa eso. Seguimos leyendo Santiago capítulo 3, por ahora vamos a leer desde el 8 al 9. Dice, pero ningún hombre, hermano, escuchen esto, lo que dice la palabra de Dios. Pero ningún hombre, cuando dice ningún hombre, estamos hablando de hombres y mujeres. Mujeres, ustedes creen también esto para ustedes. Puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con la misma lengua, hermano, con ella misma maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermano mío, esto no debe ser así. Aleluya, gloria a Dios, santo Dios, hermano mío, esto no debe de ser así.
Y esto es una forma de hacernos entender que es una forma que el hombre ya por naturaleza ya no puede refrenar su lengua, pero dice que esto no puede ser así. Ahora, si la misma palabra dice en Santiago 3 que el hombre no puede refrenar la lengua, ¿y qué solución nos da Dios? ¿Y qué consejo nos da Dios? Bueno, ahora vamos a decir quién lo pudo hacer con la misma naturaleza de nosotros, igual pecador, igual el pecador no, porque él vino sin pecado, sino humano igual que nosotros. Dice la Biblia que fue tentado en todo y él también padeció de las mismas pasiones que nosotros tenemos, solamente que él pudo controlarla y solamente él pudo entender que él se debía a la fidelidad de Dios y independientemente que la misma Biblia dice que él nació sin pecado y así mismo murió sin pecado, pero él nos va a enseñar quién lo hizo y cuál fue la base, siendo el humano igual que nosotros, que pudo vencer. Y para eso vamos a seguir leyendo al mismo Santiago, para entender lo que debemos de hacer y el consejo que nos dio, que nos da quien lo pudo lograr hacer. Santiago 3, vamos a leer ahora del 11 al 18. Hermano amado, dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? O sea, que la lengua no debería usarse para maldecir y bendecir, sino es que depende de lo que usted tenga en el corazón, de eso es lo que usted va a tirar por su lengua, hermano. Si usted se llena de amor, si usted anda en la cosa de Dios, se supone que usted va a dejar de maldecir, va a dejar de decir mala palabra. Y eso, hermano, el maldecir, hermano, miren, yo le voy a decir algo, yo voy a dar un testimonio. Yo no nací en el Evangelio y yo nada más me he casado una sola vez, casado que con mi esposa actualmente. Pero yo anteriormente, yo vivía en unión libre con pareja que conocí anteriormente, no casado. Primera vez que me caso, me casé en el Evangelio, pero sí conviví con otras, tuve otras relaciones, pero en unión libre, sin casarme. Bueno, en ese proceso, la primera persona que yo conocí que vivía entre casa, hermana, para todo tenía que llamar cachito. Que yo quería, que yo quería. Y yo me había propuesto, yo solamente tenía el temor de Dios, pero yo me propuse que en mi casa, en mi hogar, no se iba a decir esa palabra. Esa palabra que todo el mundo la tiene en la boca, que la voy a tener que decir, que el Señor lo reprenda, diablo. Pero yo me propuse que en mi casa no se dijera esa palabra. Y yo justamente estuve viviendo con una persona que todo lo que decía era con esa palabra, todo, absolutamente todo. No había nada que no lo dijera si no era con esa palabra. Y yo decía, ay Señor, ¿qué hago? Y yo en el corazón me propuse, yo dije, bueno, si ella lo dice 20 veces al día, yo 20 veces al día diciéndole, no diga eso, no diga eso. Pero el Señor me dio la fortaleza, que así mismo fue, hermano. 20 veces al día la decía, yo 20 veces decía, Dios. Ella decía, mira que yo que Dios. Y yo decía, Dios. Mira que sé yo que Dios. Y yo decía, Dios. Mira que sé yo que Dios. Mira que di Dios. Y así pasaba yo, hermano, 20 veces al día decía, di Dios, di Dios. Hermano, y para la gloria de Dios, la joven en aquel tiempo, de repente dejó de decir esa palabra. Y yo me sorprendía porque ni yo mismo me di cuenta cuando ella la dejó de decir. Y cuando pasó el tiempo, como que yo decía, pues ven acá, pues yo tengo mucho que no digo Dios, Dios. Ya me estaba haciendo falta y le digo yo, ven acá, pero yo tengo mucho que no te veo diciendo esa palabra. Dice, pero yo hace mucho que la dejé de decir. Yo ni yo me di cuenta cuando ya la dejé de decir. Y yo dije, bueno, gloria a Dios. Hermano, y de ahí yo vi que el Señor me bendijo mucho de ahí para adelante y la atmósfera en mi hogar como que cambió, hermano. El que tiene esa palabra en la boca, ve a ver si la corrige y se la saca, hermano. Bendiga, diga Dios, diga, usted se trompeció un pie, diga, ay Dios mío, así mismo. Y usted lo va a aprender a decir. Olvídese que yo tuve con una persona que no había forma y sí hubo forma porque Dios lo hizo. Para la gloria de Dios. Seguimos. En el versículo 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua salada?
hermano mío, ¿puede acaso la higuera producir aceituna y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Gloria a Dios. Lo vamos a leer hasta el 18. Dice, ¿quién es el sabio? ¿Quién es el sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celo amargo, aquí va a decir, mire hermano, escuchen lo que voy a leer ahora. Lo que yo voy a leer ahora va a decir por qué la persona no puede refrenar su lengua, por qué maldicen tanto y por qué de su boca salen tanta negatividad. Oye, como dice la palabra que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, lo que yo voy a leer ahora mismo va a dar un símil de la persona que maldicen o de la persona que siempre dicen cosas negativas y de la persona que no. Por eso dice la Biblia, no debe de ser así. Y yo creo que escuchen ese símil de ese dos tipos de personas, o que no deberían de ser de la parte negativa, pero el Señor las refleja para que vean cómo la gente, ellos mismos se puede decir que ellos mismos se declaran maldición en su vida. Dice, el versículo 14, dice, pero si tenéis celo amargo y contención en vuestro corazón, oye hermano, si tenéis celo amargo y contención en vuestro corazón, no os hastéis, ni mintáis contra la verdad. Aleluya. Si usted tiene eso en el corazón, hermano, siempre va a hablar de esa forma, o su lengua siempre va a expresar eso. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, que el Señor reprenda. Dice, porque, 16, dice, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, aquí viene la sabiduría de Dios, hermano, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quién es el fruto de justicia? Bueno, en Filipenses 1:11 dice quién es el fruto de justicia. Hermano, ya llegó. ¿Quién es el fruto de justicia? El fruto de justicia, vamos a ir a Filipenses 1:11. Y vamos a ver qué dice quién es el fruto de justicia. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Gloria a Dios, es el fruto de justicia, hermano. Si usted no se llena de Cristo Jesús, si usted no se llena de la palabra de Dios, su lengua no la va a poder refrenar, hermano. Siempre va a utilizarla para dañar, y independientemente que a veces usted quiera expresar algo diferente, pero siempre en su corazón estar todavía dañado, va a utilizar su boca para dañarse usted mismo y para dañar a otro. Eso es que la única forma de ustedes frenarla es llenándose de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ya esta fue la enseñanza de hoy, hermano. Aquellos que quieran que entran tarde pueden ir a Santiago, pueden leer el capítulo 3 y la misma palabra del Señor lo va a ir instruyendo base a todo lo que yo enseñé esta noche. Que todo lo que yo enseñé prácticamente lo leí del mismo libro de Santiago, capítulo 3. En alguno encabezado, como la Reina Valera, dice la lengua motor y creen que son sabios.